Están dando mucho que hablar unas declaraciones de Carlota Corredera en las que reconoce tener una nula relación con el que fuera su compañero en Sálvame, el también presentador Jorge Javier Vázquez. Ya sabréis que Carlota vuelve a estar de actualidad tras saberse que va a volver a presentar un programa después de unos últimos años en los que ha estado prácticamente en el ostracismo televisivo. La historia yo creo que la conocéis todos de sobra. Su polémico papel en la docuserie de Rocío Carrasco supuso su particular caída a los infiernos. Pasó de ser una de las presentadoras estrellas de Mediaset a quedarse en la calle. En lo personal tampoco las cosas es que le hayan ido demasiado bien últimamente. Hace unos meses nos enterábamos de la noticia de que se había divorciado del que era su marido. Pero el caso es que la viguesa vuelve a ser noticia ahora que sabemos que volverá a ponerse al frente de un programa. Lo hará en la cadena TEN, donde hasta ahora vienen emitiendo Ni que fuéramos Sálvame. A partir del próximo mes, el universo Sálvame se muda a Televisión Española y por lo tanto el programa dejará de emitirse en esa cadena. Parece que a cambio la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, la Osa Producciones, pues realizará este programa con Carlota al frente. No le auguro yo un gran futuro, pero bueno, eso ya es tema aparte. Volviendo al tema que nos ocupa en este vídeo, Carlota Corredera ha dado una serie de entrevistas en los últimos días y de todas las declaraciones que ha dado, que ha dicho bastante por cierto, pues ha salido a colación su relación con Jorge Javier, el que fuera el otro gallo del corral en los años de Sálvame en Telecinco. Y el asunto, la verdad, que es bastante curioso, porque más allá de lo que dice Carlota Corredera, ahora vamos a ver, si buceamos en la hemeroteca también encontramos cosas bastante interesantes sobre cuál podría ser el origen de esta, yo creo que podemos decirlo así, mala relación. Y digo que es curioso porque el origen de todo esto, en buena parte, también tendría que ver con el cisma que provocó en su momento la docuserie. Vosotros fijaros, si no sabíamos ya bastantes cosas de toda la tormenta que provocó aquello, de todas las consecuencias negativas que tuvo para Telecinco y algunos de sus personajes a varios niveles, entre ellas una crisis de audiencia de la que la cadena todavía está recuperándose, la cancelación de Sálvame, todo lo que ya sabemos, pues parece que la relación entre Jorge Javier y Carlota, que hay que decir que probablemente nunca fue buena, porque ya sabéis también cómo son estos temas muchas veces, de egos y de envidias entre presentadores, pero es verdad que el tema Rocío Carrasco también pudo pasar factura. Y una de las informaciones que encontramos en la hemeroteca en este sentido no la firma además un cualquiera. Os va a sorprender descubrir quién es el ilustre cronista que dio esta información, que abrió ese melón de las tensiones que se produjeron entre Carlota y Jorge Javier hace cosa de 4 años. Ya ha llovido desde entonces. La realidad es que a día de hoy Jorge Javier sigue en Telecinco, aunque también ha tenido lo suyo. Y a Carlotiña pues aquí la tenemos, en esta entrevista que ha concedido para el portal Informalia, en la que hace repaso de todo lo vivido en estos últimos 4 años que han sido tan tormentosos para ella y en las que también vuelve a referirse a su nula relación con Jorge Javier Vázquez. Ahí lo podemos ver, una Carlota Corredera que dice: lo pasé muy mal cuando salí de Mediaset, necesité terapia y dejé de ver Telecinco porque me dolía. Bueno, el titular ya de entrada es demoledor. Cosas a destacar que dice Carlota en esta entrevista, que a mí me da la sensación de que no ha aprendido la lección después de todo lo que le ha ocurrido. Le preguntan que por qué es tan importante para ella volver como presentadora y dice: porque con todo lo que me pasó en el año 2022 sentí que me habían robado mi carrera, la que me había labrado con mucho esfuerzo. Esa faceta se paró y volver a presentar es como una reparación, aunque yo no necesito ser presentadora para sentirme realizada. Además es importante para mí porque vuelvo a presentar con los compañeros que me dieron la primera oportunidad, las mismas personas con las que yo estaba cuando se interrumpió mi carrera. Bueno, lo primero que me llama la atención de todo esto, y por eso digo que me da la sensación de que Carlota no ha aprendido la lección, que diga que le han robado su carrera, palabras textuales, que se interrumpió como si aquello hubiese sido un accidente con el que ella no tuvo nada que ver. Yo no creo que a Carlota ni le robasen nada ni le interrumpieron nada. Lo advertimos en su momento y se terminó cumpliendo, porque todo el mundo lo podía ver venir. Fue ella la que se cavó su propia tumba. De hecho, dicen las malas lenguas, ahora también entraremos en esto más en profundidad, que si Jorge Javier se quitó de en medio en la docuserie, porque recordaréis que el primer programa lo presentó Jorge Javier pero luego ya estuvo Carlota, el resto de la historia la conocemos de sobra. Dicen algunas malas lenguas que Jorge Javier se quitó de en medio porque era consciente de la que le iba a caer. Si es así, desde luego que no se equivocó, porque ya habéis visto cómo ha terminado Carlota. Le preguntan también si ha tenido algún momento duro en los 2 años
que ha atravesado de travesía en el desierto, que sí ha necesitado ayuda psicológica y la verdad que en este tema también se explaya. Desde que acabó el confinamiento estoy en terapia, eso me sostuvo después de la pandemia, después de mi salida de Mediaset y ahora con mi separación. Me ha ayudado mucho, me ha dado luz en los momentos más oscuros y tranquilidad en los momentos de más ansiedad. Creo que es difícil pasarlo peor que como yo lo pasé cuando salí de Mediaset. También porque traía mucho desgaste de atrás. Presentar el programa de Rocío Carrasco fue muy duro y el coleo posterior también. Yo soy una persona muy optimista, pero hay momentos de mucho bajón, momentos de sentirte muy sola e incomprendida, porque el teléfono no suena y tu pan depende de esas llamadas que no recibes. Aun sabiendo que nuestra profesión es así, inestable e ingrata a veces, nadie es infalible y he necesitado ayuda. Bueno, pues en fin, ¿qué vamos a decir? Evidentemente no nos alegramos de que nadie sufra, pero vuelvo a insistir, es que hubo cosas en las que Carlota se equivocó tremendamente. Es que todos recordamos esos momentos en plató, cuando echó a Antonio Montero, cuando se la lió también a Jesús Manuel Ruiz, que por cierto después de aquello ya prácticamente también fue fulminado del programa. Es que hubo compañeros que también sufrieron y mucho las consecuencias de ese autoritarismo de Carlota Corredera. Más preguntas que se le hacen en esta entrevista. ¿Llegaste al punto de dejar de ver Telecinco? ¿Desintonizaste el canal como Terelu en los años de Aquí Tomate? Y dice: yo no desintonicé la cadena, como dijeron Teresa y Terelu en aquella época, pero es verdad que durante mucho tiempo no la veía, me dolía mucho y no me ayudaba a avanzar. Es como cuando lo dejas con una pareja que prefieres no verte durante un tiempo. Además también era una forma de desintoxicarme porque llevaba muchos años siendo muy cautiva de ver la televisión por trabajo y no por devoción. Dejar de ver la tele por obligación también ha sido muy bueno y formaba parte de la curación. No ver la tele ha sido terapéutico. Sobre el tema del famoso despido, que muchos han hablado también de esto. Le preguntan directamente que si la echaron de Mediaset porque alguien pidió su cabeza y dice: eso se lo tienes que preguntar a las personas que decidieron que yo no continuase la cadena. Y repregunta el entrevistador: ¿y quién lo decidió? A lo que ella contesta: Paolo Basile, ¿no? Paolo Basile era el consejero delegado de Mediaset y evidentemente si yo dejo de presentar en Mediaset será una decisión de Paolo y habrá que preguntar a Paolo, porque yo no tengo la respuesta. E insiste otra vez el entrevistador: pero puedes tener alguna información o sensación de lo que pasó. Y ahí Carlota no suelta prenda. Sí, pero no lo voy a contar. Esa me la guardo, porque la historia de mi salida de Mediaset, como decíamos en Hormigas Blancas, todavía tiene que reposar para ser contada. Lo que sucedió y cómo lo viví me lo guardo para mí. ¿Te dieron una explicación de por qué te echaban? Le preguntan. Me voy a quedar aquí. A mí se me comunicó que no continuaba y no continué, pero no voy a desvelar las interioridades de lo que viví en aquella época. Bueno, pues quizá, con suerte para 2050, sepamos qué pasó en ese despido de Carlota Corredera. En mi opinión, no hace falta envolverlo con tanto misterio, fuera de la manera que fuese. Sabemos qué fue el origen de todo y cuáles fueron los errores, que no fueron pocos ni pequeños, los que ella cometió para terminar de esa manera. Y de eso también es precisamente de lo que le preguntan a la presentadora. Tu última etapa en Mediaset fue la más tensa por el documental de Rocío Carrasco. ¿Te arrepientes de algo de lo que hiciste o dijiste en esa época? Y atentos a su respuesta: no me arrepiento absolutamente de nada, pero en estos 2 años sí he reflexionado mucho y he dado muchas vueltas a lo que pasó. Me quedo con lo bueno, con todo lo que aprendí, con la pedagogía que creo que hicimos a tantas mujeres y hombres. Seguramente no acerté siempre, pero no me arrepiento de nada, solo me arrepiento de no haberme protegido más a mí misma. Pero al final, cuando estás en la situación en la que yo estaba, no te puedes poner de perfil, porque yo no estaba presentando un programa al uso, sino que hablaba de violencia machista. Y aquí ya sale el nombre de Jorge Javier, cuidado. Cuando Jorge Javier no pudo presentar el programa de Rocío Carrasco porque tenía un viaje y me pusieron a mí, hay directivos de la cadena que me reconocieron que nadie podía haberlo hecho como lo hice yo. Es decir, sabían a quién ponían porque yo llevaba mojándome mucho tiempo. No buscaron a una persona equidistante. Además, es que yo no puedo ser equidistante con el tema del machismo. Que por cierto, no sé si os habéis enterado, que en esas declaraciones que está dando Carlota Corredera ha soltado otra perla que también está dando mucho que hablar. Ha propuesto suprimir el Día del Padre y cambiarlo por el Día de la Persona Especial. Que en fin, no es el tema que vamos a comentar, pero para que veáis un poco también cómo están o cómo siguen las cabezas. El caso es que, como habéis visto, Carlota Corredera dice que no se arrepiente con la boca pequeña, porque luego si dice no me arrepiento, pero, y el pero la verdad que es bastante largo,
Reconoce que se arrepiente de no haberse protegido más a sí misma, por no decir que lo que no tendría que haber hecho era haberse pegado un tiro en el pie profesionalmente, que fue lo que hizo en realidad. Y esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, tampoco nos vamos a repetir. Yo creo que está bastante claro que Carlota, aunque no lo vaya a admitir abiertamente, está claro que se arrepiente de aquello, porque se equivocó, porque además la que pensaba que era su amiga, yo sí la he visto con Jorge Javier Vázquez, que iban al teatro cogidos del bracito y demás, pero es que además con Carlota Corredera me da la sensación de que luego Rocío Carrasco no quiso saber nada de ella, la dejaron completamente vendida y ella tiró por la borda su carrera profesional. ¿Cómo no se va a arrepentir? Lo que pasa que evidentemente ella no lo va a reconocer. Y dicho todo esto, ahora sí que vamos con el tema principal en el que quiero indagar en este vídeo. Esa inexistente, por no decir mala relación entre Jorge Javier y Carlota Corredera. Fijaros en lo que dice ella en esta entrevista y luego vamos con una hemeroteca nada más y nada menos que de Jesús Mariñas, en paz descanse ya desgraciadamente, en la que también habla de todo este tema y ojo a las perlitas que soltaba. Le preguntan a Carlotiña, ¿es verdad que no tiene relación con Jorge Javier? A lo que ella contesta, sí. A todo el mundo le ha llamado la atención, pero vamos, no trabajo con Jorge desde hace muchos años y no tenemos roce diario ni semanal ni nada. La última vez que estuvimos en contacto fue porque yo le escribí un mensaje para desearle suerte en la anterior edición de Supervivientes, y me contestó con un audio muy bonito, pero no hemos vuelto a hablar ni a escribirnos. Me llama la atención que llame la atención porque es una tontería fingir. Tampoco tengo relación con muchos de mis compañeros de Sálvame y no pasa nada. El trabajo es el trabajo y la vida es otra cosa. Dice que con Belén Esteban, María Patiño, con Chelo García Cortés o Lidia Lozano sí tiene mejor relación, pero con Jorge Javier ya lo hemos visto, ella ni siquiera lo oculta, lo reconoce abiertamente, no se llevan y como os decía al comienzo del vídeo, esto viene de lejos, esto tiene precisamente mucho que ver con el cisma que provocó Rocito y además os traigo cosas de la hemeroteca para que lo comprobéis. Tenemos esto que pasó ya en plena emisión de la docuserie y lo cierto es que en aquel momento, probablemente con Carlota más crecida que nunca, antes de la posterior caída en picado, pues fijaros ya en los darditos que le tiraba Jorge Javier. Noticia del 26 de mayo de 2021, Carlota Corredera culpa a Jorge Javier de lo que ocurrió en el primer programa de Rocío Carrasco. Yo la verdad que reconozco que de esto ni me acordaba, pero volver a sacarlo ahora me parece interesante. Todo este lío vino porque resulta que en el primer programa, en el que presentó Jorge Javier antes de quitarse de en medio, sortearon 12.000 euros, algo que fue muy criticado, la gente consideró muy frívolo, que en un programa en el que se supone que estaban tratando, un tema tan sensible como la violencia de género, sorteasen 12.000 euros, estas cosas que hacen en Telecinco. Y fijaros en cómo Carlota le cargaba el muerto a su compañero. Al ser preguntada sobre la polémica surgida durante la emisión del primer capítulo del documental, donde el tono solemne del relato era interrumpido cada cierto tiempo para anunciar un concurso en el que sorteaban 12.000 euros y que fue muy criticado en las redes, Carlota echa balones fuera. Ese cambio de tono obedece a que es un aprendizaje continuo. Yo no estaba el primer día, pero estoy convencida de que se dieron cuenta de que hubiese sido mejor no haber hecho ese sorteo, dice señalando al presentador Jorge Javier Vázquez, responsable del programa durante su primera emisión. No se ha vuelto a repetir y también me gustaría que se valorase. Bueno, pues estos son cositas que ya nos daban pistas de que en ese momento no había para nada buen rollito entre los que fueron los dos grandes presentadores de Sálvame. Ahora bien, el que abrió el melón gordo de verdad fue Jesús Mariñas con este artículo publicado en La Razón apenas unos días después de ese artículo que acabamos de ver. Lo que hemos visto antes era de mayo de 2021, esto fue publicado el 6 de junio de 2021. Publicaba Jesús Mariñas, grande de la crónica social, en paz descanse, Jorge Javier y Carlota Corredera se enfrentan. Y atentos a lo que dice. Necesitábamos algo así. Un enfrentamiento en toda regla, descarado y descarnado, sin tapujos y dando la cara. Algo muy valiente como ahora hacen de forma aparentemente súbita pero muy bien calculada Jorge Javier y Carlota Corredera. Aseguran sus círculos que están presuntamente enfrentados por las razones de Telecinco para cargarse a uno de los dos. Resulta sorprendente y también emocionante. Estoy que no pego ojo. El asunto promete momentos únicos, situaciones imprevisibles y una divertida batalla veraniega. Es como un inesperado premio gordo con el que entretener al descanso, animar los largos días calientes y mantenernos en vela. El tema dará mucho juego. Me cuentan que Jorge Javier fue culpable en la posible
y muy esperada pelea entre directores. Fue conflicto profesional y personal, no había manera de salvarlo. Bueno, lo primero que tengo que decir que me llama la atención de este artículo es que es hasta profético, porque en aquel momento ya hablaba de que en Telecinco se iban a cargar a uno de los dos y efectivamente así terminó sucediendo. Al final la que terminó cayendo fue Carlota. Decía Mariñas de Jorge Javier: su ausencia en el desenlace de la docuserie Rocío contar la verdad para seguir viva el pasado miércoles llamó especialmente la atención, puesto que el día que él mismo confirmó la nueva aparición en plató de Rocío Carrasco expresó su deseo de estar con ella. En esa tengo que estar yo, a mí que no me vengan, llama a Carlota y pídele permiso, dijo David Valdeperas. Confiemos, esperamos y hasta rezamos para que julio y agosto, también lo que queda de junio, no rebajen la tensión y el caso nos dé materia comentable con tomadura de posturas. Parece que una mayoría está de parte de Jorge Javier, al que consideran el más débil del televisivo dúo. Poco lo conocen, se lo digo yo. A ver si durante el largo y cálido verano Telecinco resuelve, escoge y toma partido. Así saldremos de dudas sobre cuál vence. Tras su última pelea en directo, el programa tiene que escoger entre Carlota o Jorge. No es cuestión fácil ni sencilla, a fin de cuentas son dos grandes. Quedamos a la espera, realmente desvelados, con nervios, desazón o intranquilidad. Le toca elegir y resolver al programa. Ojalá lo haga pronto y podamos tranquilizarnos, aunque me temo que las dudas no se disiparán tan pronto. Bueno, pues como os decía hace un momento, profético artículo de Jesús Mariñas acerca de esa mala relación de Jorge Javier y Carlota, que parece que se puso más feo que nunca en los tiempos de la docuserie. Solo podía quedar uno en Telecinco y ya sabemos cómo terminó todo aquello. Y yo creo que esto pues nos ayuda a entender muchas de las cosas que hubo detrás, por qué Carlota dice que tiene nula relación con Jorge Javier Vázquez, aunque tampoco quiera entrar en detalles, del mismo modo que tampoco lo quiere hacer al hablar de su despido de Mediaset. Mi opinión, ya para terminar, es que ninguno de los dos salió beneficiado de este conflicto. En el caso de Carlota, por razones obvias, no ha levantado cabeza profesionalmente desde aquello. Y Jorge Javier, lo cierto, aunque siga en Telecinco, ya tampoco ha vuelto a ser lo mismo. Ya no tiene el mismo poder que tenía antes en esa cadena, cuando él mismo se autoproclamaba como el amo del cortijo o el gran dictador. Es verdad que todavía hace buenas audiencias presentando Supervivientes, que tiene el programa en las tardes que va de aquella manera, pero es un Jorge Javier que ya no se moja en determinados temas, porque precisamente también salió muy escaldado de todo aquello. Seguramente en ese sentido fue un poco más inteligente que Carlota Corredera, pero aquí realmente la única beneficiada de todo esto fue la que cobró por contar su historia, su fábula para seguir viva, y les terminó diciendo a los otros: si os he visto, no me acuerdo. Esa es la realidad. O yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, además de un like si os ha gustado el vídeo, y suscribiros si todavía no lo estáis, no se os olvide activar la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.